buenas tardes. Estamos en el barrio María Goretti, distrito de Castilla, en las cercanías de Piura, en el norte del Perú, con un escritor, un verdadero artista multifacético, con Julio Carmona. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, mi querido Raúl. Igualmente un saludo para Patricia, con, con su hermosa heredera Malena. Estoy aquí pues para contestar tus preguntas y feliz también, junto con mi esposa Teresa Yenque, de recibirlos acá en casa. Y espero pues que su estadía acá en Piura y en el Perú sea lo más grata posible. ¿Cómo lo es? En esta primera parte del reportaje vamos a hablar de tu obra como literaria. Hablábamos hace un tiempo que para ti existen unas miradas de clase en la literatura y tú has hablado de poesía proletaria. ¿A vos te parece que es un punto de vista relevante ubicar la existencia de una poesía proletaria y es una tradición importante en el Perú? Claro, mira, te cuento, cuando yo llegué a Lima, después de haber terminado secundaria, que te digo, terminé yo en el 69 y llegué a Lima en el 70. Y en el año 72, 1972, conocí a uno de los grandes representantes e impulsor de la poesía proletaria en el Perú, que es Víctor Masi Trujillo, ¿no? Un poeta de extracción obrera, y ya en sus últimos años, como ya no podía trabajar como obrero, se dedicó al trabajo intelectual, pero era autodidacta, ¿no? Él no había terminado ni siquiera primaria, y sin embargo era un tipo de gran conocedor de la literatura y tenía muchos amigos argentinos, ¿no? Justamente yo por él conocía muchos poetas argentinos de la línea clasicista, proletaria. Él fue el que me introdujo en la obra de Elías Castelnuovo, por ejemplo, del que hablábamos hace poco. Entonces, él dirigía un grupo intelectual obrero que se llamaba el Grupo Intelectual Primero de Mayo, ¿no? En homenaje al Día de los Trabajadores. Y entonces me integré en ese trabajo, ¿no? Y como yo ya tenía antes en secundaria, había tenido una cierta inclinación por política, ¿no? Y política de izquierda, relacionada con el marxismo, entonces no fue para mí muy duro entablar esa cercanía con ellos, con el grupo. Y a partir de ahí yo asumí que la defensa de la poesía proletaria era importante porque contribuye también al desarrollo ideológico de la clase trabajadora y además es un puntal en el desarrollo también de lo que más nos interesa, que es la revolución social, ¿no? Bien, y ese punto de vista obrero lo has desarrollado en la poesía y en los cuentos. Claro, es que te diré una cosa, que yo en el cuento lo trabajo muy poco, ¿no? O sea, mi trabajo en el cuento es, si se quiere, un poco a la deportiva, ¿no? Pero yo más me he dedicado al verso, ¿no? A la A la poesía, a poesía, lo que se llama la poesía, ¿no? a la poesía a la que tú dedicas prácticamente la cotidianidad y que las difundes en qué blogs para que los televidentes de todo el mundo pudieran leerte sin necesidad de llegar al Perú. Claro, mi blog, el más importante es digamos, importante por lo que se refiere a mi obra misma, es Mester de Obrería, ¿no? Mester de Obrería, todo junto y va precedido por las tres dobles, ¿no? Tres W y Blogspot, ¿no? Entonces ahí yo procuro ingresar mi obra propiamente, ¿no? Poesía, un poco de ensayo, y entonces, pero hay otro, es Bosque de Palabras, donde pongo más bien trabajo de otros autores, ¿no? Esos son los dos No, importantes. a mí me interesaba que de cualquier televidente de todo el mundo pudiera ver tu obra sin necesidad de tener, o si no tiene la posibilidad de tener el libro al alcance de su mano en la ciudad en la que vive. Claro. O sea que no has desarrollado mucho el cuento, tampoco la novela. Estoy trabajando una, ¿no? Pero no, ya tú ves pues que no es una cosa que le dedique más ¿Estás preferencia, ¿no? trabajando una novela? Sí, ¿Con sí, qué una novela. temática? La vida de los negros, digamos, ¿no? Los negros en el Perú, ¿no? Desde que un poco histórica para hacer una referencia a cuando llegan de África, toda la etapa de la esclavitud hasta los últimos años, pues, ¿no? Y lo cual va a tener que irse relacionando con algunos aspectos relevantes de la vida política, social, histórica del Perú, ¿no? La negritud es parte de la identidad peruana, sin duda. Claro, 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 es un gran sector de la población, tiene ese origen y ha contribuido mucho en el desarrollo cultural, ¿no? Tanto en la música, en la poesía, ¿no? En las artes plásticas, ¿no? Y en el ensayo,
El ensayo tú lo has cultivado, por ejemplo, en el libro que has escrito sobre Vargas Llosa. Ya. ¿Tiene que ver con tu mirada obrera, la mirada crítica sobre la obra de Vargas Llosa? Mira, yo creo que no debería llamársele como que una mirada obrera, sino más bien una mirada del marxismo, ¿no? Desde el marxismo, En ¿no? ese sentido es ¿No? una mirada crítica. Claro, una mirada crítica. Y porque yo soy consciente, ¿no? Yo no soy de extracción obrera, yo pertenezco a la clase media, a la pequeña burguesía, pero ideológicamente yo me he identificado con el marxismo, ¿no? Y lo llevo de una manera, pues, si se quiere, hasta militante, ¿no? Sin que eso signifique que esté metido en un partido necesariamente, ¿no? Pero entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que se puede hacer un análisis de la literatura considerando la extracción de clase del autor, como también su posición de clase, ¿no? Como lo que conversábamos ayer relacionado con la clase obrera en sí, la clase obrera para sí, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos que te parecen más críticos o los que más enfatizás en tu libro, que se llama El mentiroso y el escribidor, ¿verdad? O sea, el punto de partida es tratar de hacer un estudio sobre la teoría literaria de Vargas Llosa y su práctica literaria, más que nada novelística, ¿no? No me meto con el teatro, y por supuesto su cuento pues solamente es un libro de cuentos, ¿no? Que no es Son menores, no es muy relevante, digamos, ¿no? Lo más relevante es su novelística, ¿no? Entonces, al leer yo esos dos grandes aspectos de su obra, encontré que en la teoría tenía muchas ideas que eran realmente falsas, ¿no? O sea, hablaba cosas que no eran propiamente aceptables o no tenían Por ejemplo, ¿cuál? consistencia, ¿no? ¿Qué te digo? Pues, por ejemplo, cuando te habla de realidad ficticia, realidad real, ¿no? O sea, el escritor toma las cosas de la realidad real y cuando ya las convierte en novela, esta ya es una realidad ficticia, ¿no? Entonces ya se independizó de la realidad, tiene una vida autónoma. Entonces aparte de que eso no es propio de él, sino viene de toda la concepción formalista de la literatura, ¿no? Ligado con una visión idealista en filosofía, ¿no? Y entonces, finalmente, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces a mí me parece que eso, separar el mundo real del mundo ficticio como dos mundos opuestos y cada uno con autonomía, me parece que es una mentira, pues, ¿no? Es una falsedad. Y entre otras cosas, ¿no? Además, por otro lado, él comete errores históricos, ¿no? Entonces, cuando te habla de algo, por ejemplo, te dice, ¿no? Para referirse a la Edad Media, para él, la parte final de la Edad Media para él es Alta Edad Media, ¿no? Cuando tú sabes que la Alta Edad Media es al comienzo de la Edad Media, ¿no? Ese es un error histórico muy grave. Claro, entonces, y veo que lo repite en varios trabajos. Entonces, incluso Ángel Rama le hizo una crítica al respecto, dijo que parece que Vargas Llosa se equivocaba históricamente cuando tuvieron esa polémica, ¿no? Pero yo también la había visto, yo no había conocido lo que había escrito Rama. Y cuando me lo prestaron, un amigo me prestó, descubrí pues que yo había, como Colón, que estaba descubriendo un mundo nuevo y no sabía que ya lo había descubierto, ¿no? Pero bueno, cosas de ese tipo, entonces yo dije, hay que censurarlo porque está cometiendo mentiras. Entonces por eso digo que en teoría es un mentiroso, y el escribidor porque él usa la palabra escribidor para referirse a un escritor mediocre, un escritor que tiene errores, ¿no? Entonces yo también en su novelística le encontré varios errores, ¿no? Que sería largo enumerarlo, ¿no? Que en todo caso lo haremos en una próxima entrevista. Y, de hecho, la Academia Sueca ha premiado a Vargas Llosa apostando algo contrario a lo que vos apostás. Sí, vos sí, apostás a una literatura que hable del sufrimiento humano, mientras que Vargas Llosa adopta ideas que buscan que los hombres o la mayor parte de los pueblos sufran mucho más. Ahora, sería interesante, disculpa que te interrumpa, sería interesante que le indiques a tus oyentes o de la audiencia que ingresen a Redacción Popular y ahí está el libro, ¿no? Así es, en la ¿no? sección libros, se me había olvidado. Muchas gracias y hasta cualquier momento.